Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El día que la sacudieron, Love llegó para hacerla sonreír. El día que flotaba sin rumbo, la chica alta llegó para ser su refugio. Pur se sintió cómoda al ver esa sonrisa radiante. Su corazón, que antes pesaba, se volvió ligero como una pluma cuando esa persona estaba a su lado. En poco tiempo, su relación evolucionó más de lo esperado. Cuando comenzaron este caos juntas, nunca imaginó que su corazón flaquearía. Lo que repetía a diario era que no podía amar a nadie más. Su corazón estaba completamente entregado a Air. Incluso cuando estaba herida al borde de la muerte, esperó con lealtad. Pero un día su corazón se conmovió. Cuando la persona que siempre había sido su prioridad finalmente se liberó, ella aún no podía ser tan feliz como debería. Te amo, Pipur, de verdad que te amo. Al oír eso, no se atrevió a admitir que también amaba a la joven, pero tampoco se atrevió a negar que nunca la había amado. En ese momento, Pur no tenía ninguna confianza en sí misma. Nunca había estado tan confundida desde que nació, y ese sentimiento la hacía sufrir muchísimo. ¿No dijiste que ibas a ducharte? ¿Por qué sigues en pijama? En cuanto vio que el dueño de la habitación le abrió la puerta, él preguntó con recelo, y aunque algo la preocupaba, decidió guardárselo para sí y no intentó presionarla. Los ojos de la mujer estaban hinchados y rojos como si acabara de llorar, pero él no preguntó la razón. Estaba hablando de trabajo. Dame 10 minutos, no tienes prisa. ¿Te gustaría comer primero? Te invité a almorzar. ¿Aún no has comido? Todavía no. Esa respuesta vino de la persona frente a ella, pero Paul pensaba en Love, quien, según recordaba, aún no había almorzado. ¿Solo pasas a comer? No estoy aquí para recibir tu respuesta, solo quiero verte. Al oír la pregunta, él comprendió lo que la joven intentaba transmitir. Lo que habían hablado la última vez que se vieron, debieron de haberse quedado grabado en la mente de Paul, lo que la llevó a preguntar. Él comprendió que era la reacción esperada de alguien que aún no había encontrado una respuesta para ella. No dije nada. Los estrechos hombros se balancearon ligeramente. La hermosa mujer hizo un adorable puchero antes de irse a ducharse y dejar que la invitada, que conocía muy bien el lugar, preparara el almuerzo como siempre. Pur se giró con sus finas cejas levantadas y la mirada fija, esperando con anticipación escuchar la pregunta. ¿Me extrañas? Pur hizo una pausa. Te extraño. Yo también te extraño. La voz clara de alguien apareció en su mente, junto con una respuesta inmediata. Pur había dicho una vez que extrañaba a Love sin siquiera pensarlo, pero ahora se sentía inmóvil porque al reflexionar la voz de Air había desaparecido de su mente por un instante, como si antes no hubiera tenido mucha influencia sobre ella. Te he extrañado todo este tiempo. ¿Hasta aquí llegaron? Era una verdad que él conocía y sentía un profundo dolor en el corazón. Veía cómo la actitud cambiante de Pur se hacía más evidente cada día y creía que esta atractiva mujer seguiría revelando esos cambios sin cesar. ¿Por qué tienes que ver a través de todo? Ocultar sus sentimientos no era algo que Pur pudiera hacer si quien la observaba era Air. Sabiéndolo, no planeó evitarlo, sino que optó por quejarse y ceder. Era muy mal ocultando sus sentimientos. ¿Qué harás, Pierre? ¿Los estás eligiendo? Solo tienes que tomar una decisión y ya está, Pur. Simplemente elige y todo este caos terminará. Si fuera tan fácil, ¿crees que estaría así? Me dan ganas de llorar con cada palabra que dices. Ve a ducharte de una vez. Era agarró a Pur por los hombros y la giró, empujándola para que por fin se duchara. La chica, que era más o menos de su misma altura, refunfuñó un poco, pero la siguió obedeciendo. Entró en la habitación obedientemente. Él la observó hasta que la perdió de vista antes de suspirar disimuladamente. Las acciones de Pur habían sido claras desde hace tiempo. Era evidente que él ya no era la primera en la mente de la chica.
porque si ella seguía siendo la número uno, la decisión no sería difícil y la disculpa nunca llegaría a sus oídos. A partir de ahora, solo quedaba que planeaba ser ella como examante con esta situación. ¿Se rendiría y se alejaría de ellas lo más posible? ¿O intentaría aferrarse a la otra persona una vez más?